Buenos días a todos. Nuevamente Jorge Moreno del Instituto de Construcción Sostenible. Hoy vamos a hablar, como todos los sábados, acerca de algún tipo de pensamiento, de filosofía en cuanto a construcción sostenible. Y hoy tenemos un invitado súper especial, es el arquitecto Giovanni Echeverri Ochoa. Él es profesor universitario, trabaja en Biocasa y es uno de los duros de la construcción sostenible aquí en Medellín. Y va a estar compartiendo con nosotros sus experiencias y sus fortalezas también y sus debilidades en lo que se ha trabajado en cuanto a la construcción con tierra, las dificultades que se han encontrado en algunos casos y los aciertos que han realizado para que de manera muy conversada podamos hablar de todo lo que él ha hecho. Entonces, le voy a dar paso a Giovanni, recordando a todos que apaguemos el micrófono. Si quieren compartirnos algo, puede ser por texto o también podrían prender la cámara y hacerle alguna observación. La idea es que sea muy conversado, como les decía, y pues sea muy amena pues, la charla. Entonces, Giovanni, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a todos ustedes por esta invitación y qué bueno hacer parte de este grupo tan interesante donde la idea es siempre generar más conocimiento entre todos frente a temas que nos apasionan. Entonces, en este caso, pues transversal a todo esto es la construcción sostenible y pues hoy les voy a hablar de proyectos que han utilizado la materia prima de la tierra como un denominador y cuáles han sido esas experiencias realizadas, contándoles un poco pues como el proceso constructivo, de diseño incluso, de nacimiento del proyecto y de cómo quedan al final estos proyectos. Entonces, pues ustedes me dicen cuándo arrancamos con la presentación y la empezamos a mostrar. Listo, Giovanni, me puedes dar. Entonces, vamos a arrancar con una casa. Esta es una casa ubicada en La Estrella, más o menos 1750 metros sobre el nivel del mar. La Estrella, Antioquia, Colombia. Tiene una particularidad, es una unidad de casas. Bueno, voy a hacer primero una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo, una horita. Listo. Aquí rapidito porque hay muchas cosas. Entonces, esto es una unidad que tiene una particularidad y es que exige como sistemas constructivos los ancestrales, los que tengan que ver con tierra, tanto tapia como bareque, como BTC, que pues yo creería que no vamos a detallar mucho en qué consiste en cada uno, puesto que hace 8 días de eso se habló. Entonces, de todas maneras, si hay alguna duda o alguien no estuvo en la charla de hace 8 días, pues podríamos entre todos también despejar dudas frente al tema, ¿cierto? Quiero empezar desde qué significa un diseño, pues con unas premisas de construcción con materiales como la tierra, donde evidentemente pueden observar una planta que podría tener cualquier otro sistema constructivo. En este caso, el proyecto, esta casa, pues tiene un programa ya requerido por un cliente y en este caso, pues particularmente unas propuestas, digámoslo así, desde el punto de vista estructural y constructivo, como de cerramientos basados en la madera y la tierra. Entonces, esas son, digámoslo, las distribuciones espaciales del proyecto. No voy a fondar mucho en el tema, pero básicamente aquí tenemos todo lo que es la planimetría, fachadas, secciones, digamos, fachadas, perdón. Y lo que es dar el paso anterior al sueño, ¿cierto? En todo caso, vale la pena recordar, o mejor dicho, enfatizar de cómo trabajamos los diseños, planteándonos siempre visualizarlos desde el modelo
con una concepción BIM, ya que desde un BIM Building Information Modeling podamos entender cuáles, digamos, las dimensiones constructivas que puede tener un proyecto desde un punto de vista de entender todo lo que significan las cantidades de materiales, la visualización estética y técnica de las cosas antes de que sean realizadas y que efectivamente antes de que sean realizadas pues son y tendrán unos costos mucho menores tanto desde un punto de vista económico como energético, siendo que ambas hablan como del mismo asunto. El tema principalmente es comprender que los proyectos tratamos de que sean sostenibles desde todos los ámbitos y el ámbito del diseño no está desligado a lo ejecutivo, a lo constructivo. Entonces, pues estos son como los ideales de la casa y ya vamos a ver cuáles fueron las propuestas de ejecución, cómo se van dando y a qué llegamos. Cuando hablamos de la construcción, pues cabe y vale la pena mencionarles y mostrarles a ustedes cómo es que se construye un proyecto como este. Siempre hay muchas dudas frente al tema. Si vamos a lo ancestral, pues básicamente las casas en tapia o en bareque se construían con unas bases en concreto, llamémoslo así, no concretos, sino en unos ciclópeos, unas argamasas con técnicas donde emplean la piedra como material, digámoslo, de sustento para la primera parte o la subestructura. En este caso, pues estamos viendo una técnica de hoy, o sea, vamos a hablar siempre de que estas técnicas ancestrales las estamos combinando con técnicas de vanguardia, en las cuales estamos evidenciando, por ejemplo, cómo generamos a partir de vigas y zapatas aisladas unas fundaciones. Hasta ahí no hay nada diferente a otro tipo de construcciones de las que podemos estudiar desde el punto de vista constructivo meramente o desde una técnica constructiva bien lograda, ¿cierto? Aquí les voy contando además, pues que es muy importante el tema de los sobrecimientos, en este caso 2 hiladas de bloque para que se aísle la tierra del terreno y de las humedades que pueda tener. Yo voy a ir muy rápido, entonces si ahorita hay dudas, con todo gusto se responden, porque tengo varias diapositivas. Entonces aquí empezamos a ver un proceso constructivo. Voy a contar ese como anecdóticamente o casi que cronológicamente mientras las imágenes van conversando con nosotros, ¿cierto? Entonces aquí tenemos como el proceso constructivo de lo que estamos evidenciando es el primer paso para hacer el bareque, ¿cierto? El bareque con un alma en pino. También pues podemos saber que el bareque lo podemos hacer con guadua, en este caso lo hicimos con pino o pino cultivado y que luego podría empezar a tener unos elementos en guadua para generar, digámoslo así, diafragmas y por llamarlo más fácilmente los llenos pues del elemento o del mampuesto. Entonces aquí se va viendo el proceso de obra y pues también vale la pena mencionar pues que esto es una casa, como ahorita les decía, en madera, más que en tierra, es en madera desde el punto de vista de la estructura. Y pues que es un tema que no lo estamos hablando, no vale la pena resaltar pues y para contextualizar de qué estamos hablando y en este caso cuál es la participación de la construcción en tierra en este proyecto, que en este caso es la Casa La Aldea, básicamente es de cerramientos y de particiones, de mampuestos, ¿cierto? Hay una pregunta constante y es ¿cuántos pisos puede soportar construir con tierra, por ejemplo?
Y la respuesta en este caso es que la estructura es diferente a lo que significan los mampuestos. Los mampuestos son en tierra y incluso con alma en la madera y en guadua, pero la estructura es una estructura en madera. Entonces, aquí pues evidenciamos este detalle de lo que significa construir con madera y lo que significa construir y continuar, ¿cierto? Que es un proceso en el cual pues también se ha aprendido bastante desde la experiencia con este tipo de proyectos y que es algo consonante con la utilización de la madera misma, de la tierra misma. Ahí pues como más imágenes del proceso constructivo. Y aquí entramos pues en detalle o en materia de lo que significa construir en tierra. Entonces este es el primer proceso que tenemos, que es bareque. Entonces vemos que es un bareque cuya estructura es en pino y el enlatado, así lo llamamos, pues básicamente y coloquialmente, el enlatado de guadua, de los cortes tangenciales de la guadua en dirección diagonal y que dejan además pues como un espacio para que podamos embutir la tierra, ¿cierto? Aquí está el primer paso. Aquí empezamos a ver como una especie de urdimbres, de tejidos basados en estos elementos. También pueden empezar a observar procesos donde las redes eléctricas empiezan a aparecer y también donde estamos levantados del piso, como lo hablamos ahora, con respecto al nivel inicial para evitar pues que tengamos humedades. Entonces, aquí tenemos pues ya un proceso adicional, ya después de que tenemos todo el sistema, digámoslo así, organizado y tejido de guadua y la estructura en madera, empezamos a hacer el embutido. Entonces aquí, básicamente esta imagen lo que resume es que utilizamos, ¿cierto? Ahí están todos los materiales que utilizamos en diferentes porcentajes. La tierra, pues es la materia prima, aproximadamente en un 60%, eso también ya se habló, pero cómo lo usamos es básicamente, a grosso modo, si podemos utilizar la tierra en un 60%, pues ya sería saber si tiene mucha arcilla o mucho contenido arenoso, ¿cierto? Un limo arcilloso, y sabemos cuánto más de arena puede tener. Y aproximadamente un 35% de arena, ¿sí? Y el resto, ese otro 5%, lo utilizamos con cemento y cal, que sería ya una parte muy pequeña para toda la dosificación. Adicionando, obviamente, también, que se ve en la parte inferior derecha, paja, ¿cierto? También podemos utilizar tamo de arroz, hemos utilizado fique, en este caso este sería paja para generar una cohesión y un anclaje mecánico de los elementos o de la tierra en general. Y aquí ya hay otro proceso, ya más adelantado, que es ya esa tierra embutida en esos elementos que ahorita veíamos, donde simplemente se dejará reposar y descansar hasta que seque y pueda recibir otra capa de tierra, pero ya en otra circunstancia diferente, que ya lo que llamamos el repelle, el revoque o el pañete. Más del mismo proceso, incluso acá pues podemos observar el tema de las redes hidrosanitarias que también van entrando ahí en el proyecto. Y por ahí derecho pues podemos definir que el mampuesto le aporta capacidad portante a la estructura en madera. Continuando pues el proceso constructivo, aquí ya hay un proceso donde ya hay varios muros en tierra, o sea, embutidos. Hasta aquí hay un proceso, estamos hablando precisamente del bareque y cómo lo utilizamos en este caso embutido.
esperando que siga otro proceso. Entonces ya luego aplicamos un puente de adherencia, que es en este caso son mallas, una malla plástica para que reciba luego el revoque, ¿cierto? El revoque en tierra. Pero ese proceso debe llegar en el momento en que esta tierra esté seca y nos vamos dando cuenta de que está seca cuando empieza a generar ciertos cuarteamientos o fisuras que van mostrando que la tierra empieza a perder humedades para que pueda llegar el otro proceso que es este, donde aplicamos, como se dice en el argot de la construcción en el campo del revoque, el champeado. Entonces, este es el champeado que luego pasa a ser cortado, ¿cierto? Para que se nivelen los muros otra vez con tierra. Es otro proceso que vuelve y se demora un tiempo en secar, dependiendo de las condiciones climáticas en las que estemos, la humedad relativa y la temperatura, para poder lograr que luego sea una superficie tan lisa como las que vamos a ir viendo. Por ejemplo, acá tenemos como los tres procesos o dos procesos juntos, alcanzamos a verlos, uno donde está embutido y secando, y en esta habitación que se alcanza a ver donde está el andamio, ya hay un proceso de revoque, ¿cierto? Ya ahí se pasó el revoque y ya la superficie quedó atesada o lisa como queramos. Luego de eso podemos aplicar cualquier otro tipo de recubrimiento, ya sea pintura o ya sea un enchape o ya sea un enlucido, que ese es otro de las técnicas que aquí también vamos a ver. Y esto es el acabado final, ¿cierto? Me refiero más que todo a los elementos verticales, porque lo de arriba pues ya sería el techo, que es en otro sistema constructivo. ¿Cómo quedan, cierto? La madera quedó en este caso, se quiso que quedara a la vista, y el resto de los mampuestos ya quedaron, pues digámoslo, listos para recibir lo que hay, evidentemente se muestra que es una pintura que también es en tierra. Aquí vamos a pasar a la tapia para este mismo proceso constructivo de esta casa. Estamos haciendo una tapa para el encofrado de la tapia. Esta tapa es una madera muy interesante, pero que lastimosamente hace parte de las maderas de árboles que se pueden estar extinguiendo y que son extraídos de bosques o selvas. En todo caso, ahorita se van a acordar de esta pasarela que queda luego como parte de la casa. Entonces, tenemos el encofrado de una tapia, de alguna manera como se hacía hace muchos años, poco hemos cambiado las técnicas, aunque ya de pronto ahorita podemos ver otros encofrados metálicos en otros procesos constructivos de otra casa o de otro proyecto. Pero básicamente simplemente es ser capaces de generar un elemento que sea muy rígido a la hora de aplicar o embutir y pisar una tierra que luego va a tener un proceso natural de expansión mientras se va pisando. Ese es el proceso de la tapia para este caso. Y en el interior del proyecto, pues, digamos lo de la tapia, alojamos unos pinos rollizos como parte estructural, ya que son unas tapias de 6 metros de alto. Realmente, luego, pues, conversando con ingenieros estructurales, expertos en temas, digámoslo, de sísmicos y de lo que puede significar el autosoporte de esa tapia, pues nos decían que no era necesario, pero los aplicamos. Y lo digo pues porque muchos podrán quedar con la duda y lo quisieran replicar así,
pero eso después puede traer consigo consecuencias de fisuraciones, ya que la madera respira y tiene también procesos higroscópicos donde puede ampliarse y disminuirse en diferentes momentos a medida que va curando el proyecto. Entonces aquí va avanzando la tapia, vemos incluso, digámoslo, un color diferente porque es de otra tierra distinta, pero podría ser que se utilizaran pigmentos para cambiar el tono de la tierra. Haciendo aquí pues como unas ondas muy caprichosas, pero que luego pues dieron unas tapias interesantes y que los clientes quedan muy contentos. Entonces aquí estamos pues todavía con el proceso constructivo de la tapia al interior, Yo, ¿cierto? Hola, hola Jorge. aprovechando ahí que estamos viendo esas imágenes y ahorita que mostrabas la formaleta que la estaban puliendo, explícanos ahí, digamos que la necesidad que tiene que tener esa formaleta en cuanto al acabado para poder que dé un acabado en la tapia así como está quedando de bien. Jorge, claro, pues básicamente como en un concreto, me disculpan porque a veces las analogías las hacemos o las hago pensando en que todos los espectadores son constructores, ¿cierto? Pero hagamos de cuenta que la formaleta también es para un concreto y tal cual como sea la formaleta así se calca. Pero si hiciéramos la analogía con una torta, pues sería lo mismo, ¿cierto? Si queremos que la torta quede muy lisita, pues tenemos que hacer unas superficies de encofrado, ¿cierto? Unas superficies de molde que tengan unas cualidades como queramos que salga. A ver, ¿qué pasa? De todas maneras, las formaletas, por más lisas que sean, en muchos casos hay que aplicarle también desmoldantes, así mismo como una torta que se le aplica mantequilla pues, a los lados para que no se peguen, pues lo que hace uno es que tenga también desmoldantes, o si no, la tapia va a adquirir pues una rusticidad. En todo caso, también es como queramos que la tapia finalmente se exponga y a nivel ya personal y de propósitos estéticos, me gusta mucho cepillarla, donde se ve pues un poco más rústica, ¿cierto? Entonces, en todo caso, ya es un tema que como lo queramos observar en muchas cibergrafías o cosas que uno observa de, de personas que están haciendo tapias en otros países, más básicamente, por ejemplo, Ramedear, donde las tapias son absolutamente lisas, pues seguramente los encofrados son muy, pero muy buenos y se evidencian pues también cómo van quedando los acabados que van generando esos encofrados. Mejor dicho, hay mucho camino por recorrer. Si uno al día de hoy quiere construir una estructura en concreto, tiene 20 o 30 proveedores de encofrados, según como uno quiera que le quede el concreto. Pero si quisiéramos una tapia, pues nosotros mismos nos tenemos que inventar las formaletas o hay algunos colegas que están aplicando pues su conocimiento a favor de generar formaletas para mejorar encofrados, pero es muy escaso el tema. Entonces, pues básicamente depende de eso, Jorge. Listo, yo antes aquí aprovechando que ya tenemos unas preguntas en el chat y pues comentándoles a todos que las preguntas que tengan nos las pueden pasar por acá, por Facebook o por cualquier medio pues que les parezca para hablar aquí con el invitado Giovanni Echeverry. Antonio y Santiago Galvez nos tienen unas preguntas respecto a las tapias. Antonio nos habla de cómo con la tapia se puede hacer digamos, con el tema de la normatividad en Colombia, con la norma sismo resistente. Y Santiago nos pregunta cuál es la conexión de la tapia con el cimiento, si debe tener algún refuerzo estructural o algún anclaje. Bueno, entonces empecemos con la de la norma, con la pregunta de la norma.
Pues hasta este momento en la NSR solamente contamos con un capítulo que es el bareque encementado. En cuanto a tapias, ya pues no sé si me corrigen, pero en este momento no tenemos ninguna normatividad. Pero cómo salen adelante estos procesos con tapia, por ejemplo. Lo que uno presenta es un mampuesto bien sustentado desde el punto de vista estructural, o sea, con un aval de un ingeniero estructural, que no tenga que ver con soportar elementos, sino ella misma autosoportarse. Ese es uno de los temas que se plantearían. Tal sería el caso como una analogía. Estamos haciendo un proyecto en concreto y vamos a hacer un mampuesto en ladrillo. Seguramente lo que avala el proyecto en general es cómo funciona en concreto y el mampuesto en ladrillo debe seguir unos lineamientos de autosoporte si no tiene que ver con la estructura general o el sistema estructural que tenga el proyecto. Entonces, cabe anotar que este proyecto, por ejemplo, se construyó con una estructura en madera y las tapias a nivel tanto de cómo se licenció frente a una planeación y frente a lo que está concebida son meramente cerramientos y si se quiere también elementos decorativos, por llamarlo así, ¿cierto? Entonces aquí el reto es cómo se autosoportan y ese autosoporte pues se hizo en este caso con estos pinos rollizos internos. Ahí empezaríamos a responder la duda de cómo se conecta con el cimiento. Esos pinos rollizos vienen conectados con ese cimiento que ven ahí y ese cimiento a su vez está conectado con una viga de fundación, ¿cierto? Que debe soportar una tapia. Más o menos una tapia tiene alrededor de 1.700 kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? De peso, de densidad. Entonces, ese es digámoslo, digamos, el análisis que podríamos hacer desde el punto de vista de cómo se conecta desde la fundación. Pero, como decía ahorita, ese pino rollizo tiene oportunidad de mejora. Puede ser un elemento metálico o puede ser una dovela en concreto. Esa dovela en concreto, de hecho, las estamos trabajando para otros proyectos, porque, como les decía ahorita, el pino, o bueno, la madera, se expande y puede generar agrietamientos. De hecho, acá en esta casa, en algún momento hemos ido a solucionar algunas fisuras que han surgido al cabo del tiempo. Yo creo que ahí respondí, me cuentas Jorge si me quedó algo faltando. Sí, no, es claro, me parece que es clara tu respuesta. Obviamente, desde el rigor con el que se hacen los diseños y el equipo interdisciplinario pues, que se utiliza para poder saber que lo que se está ejecutando está bien hecho, aunque tengamos unos vacíos en nuestra norma. Por aquí tenemos de pronto, o hay otra norma, la norma peruana, o otros tipos en países donde hay mucho más conocimiento al respecto y hay más norma, pero yo creo que lo que estamos haciendo lo hacemos con el rigor requerido pues para que habiten personas ahí pues, y tener la tranquilidad de que todo va a estar bien. Entonces, dale, continúa, yo te voy pasando las preguntas. Dale, Joa. Gracias, Jorge. Y claro, eso es un tema que se me olvidó mencionar. Sí hay que tomar mucho conocimiento de afuera, que precisamente le han trabajado bastante. Yo creo que acá está Johan, que debe tener un conocimiento muy grande de la legislación que puede haber frente al tema desde un punto de vista normativo y estructural, desde escuelas como la Crater. Bueno, entonces vamos a pasar. Aquí pasamos a un sistema constructivo, pero un sistema constructivo no, a un acabado que recubre un mampuesto como los que veíamos, que es el enlucido. También es tierra, así como hablamos que podemos generar la pintura, también hay tierra
y tierra como generando lo que en nuestro contexto es un marmorizado o un veneciano, donde la tierra es tan fina que se talla al máximo nivel que ella podría soportar, ¿cierto? Porque tiene todo hasta su punto donde pueda llegar. Y incluso luego se le aplican ceras, básicamente pueden ser ceras de abejas o ceras pues, bituminosas, que ya le generan al enlucido ese brillantez, ¿cierto? Que significa es que quedó muy compacto. Creo que en otros lugares esta técnica es el Tadelac, pero básicamente es hablar de que la tierra queda absolutamente lisa, como un estuco, eh, donde las partículas pues quedan demasiado juntas y son muy finas, casi que los agregados más gruesos se hacen a un lado. Y acá ya vemos como en este proceso los resultados, ¿cierto? Esta es la cocina, allá atrás pueden evidenciar unos nichos, esos nichos allá prendidos y en la imagen izquierda también un nicho en la noche, ¿cierto? Ya pues sin iluminación natural, esos nichos que van dentro de la tapia y cómo pues ya se empiezan a componer como todos los elementos para que conjuguen pues en una arquitectura interesante, porque también hay que decirlo, la tierra es un material hermoso, muy noble y que da unos acabados supremamente bellos y que pueden estar al nivel de espacios como estos. Aquí continuamos, pues, por ejemplo, con estas escalas y estas escaleras y que reciben tanto los elementos del bareque, el bareque aquí pintado a los lados y la tapia ya al final. Pues, mejor dicho, cómo quedó el proyecto, ¿cierto? La otra imagen, pues, ya de elementos constitutivos pues, del proyecto en general, una fachada del proyecto, imágenes al interior, proyecto como les decía basado en la madera y en la tierra. Como ven aquí al final, donde llega hasta el Buda, hay una plataforma de madera y esa era una de las tapas de las formaletas con las que se hicieron las tapias. Las otras quedaron en otros puntos. Estoy devolviendo. Bueno, más imágenes. Esto ya es como quedó esa tapia que veíamos ahorita, esa doble altura. Y en general la casa. Aquí vamos a pasar a otro proyecto, digámoslo, a otra experiencia. Siempre quedó pixelada esta imagen. En este caso, esta experiencia es de unos tapiales para una constructora donde se les vendió, digámoslo así, la idea de que utilizaran tapia en su proyecto y la aceptaron, la cogieron. Esto es importante mencionarlo porque el sistema constructivo como tal aún no tiene una cultura constructiva que evidencie que mucha gente la conoce. Entonces hay que mostrarla, hay que promocionarla y en algunos casos como este, pues hacer que algunas personas se animen a usarla. Son apartamentos y decidieron que en todos los circulaciones tuviesen una tapia que acompañara al proyecto. Básicamente el objetivo de esto es muy estético, ¿cierto? Es un acabado. Realmente, además de eso, tiene muchas otras virtudes y vale la pena pues, decirlo. La tapia es una esponja natural que humidifica el espacio o lo deshumidifica dependiendo de la saturación
de humedad relativa que haya. O sea que desde el punto de vista saludable, también hace parte de una propuesta de generar elementos constructivos que aporten a la salud. Entonces, en este caso se pueden evidenciar unas tapias con un tono diferente a las que ahorita veíamos. Las tierras siempre serán diferentes. Eso es un tema que quedó muy claro allá. Todas las tapias son distintas. Por ejemplo, esta. Nos llegaron varios tipos de tierra y esos tipos de tierra los utilizamos. Entonces eso se va viendo como una mezcla de tierras, pero tratando que también se amarre estéticamente el proyecto, ¿cierto? Acá este personaje se ve cómo la está cepillando y si notan debajo de él, la tapia está muy lisa, como ahorita lo decía Jorge, sale muy lisa del desencofrado, pero elegimos cepillarlas para que tenga un acabado. Yo creo que es importante anotar, sobre todo con el trabajo con la tierra, que es un proceso pues mucho más artesanal, obviamente, y que depende también de responder ante condiciones de humedad, las condiciones de, como tal de la composición del suelo que vamos a utilizar, y depende también mucho de la experticia pues de los tapieros y de la gente que está trabajando con nosotros para aprender también mucho de ellos. Giovanni. Hola, ahí me Hola. escuchan. Sí, Listo. Bueno, voy a volver aquí a... Jorge, estabas hablando algo muy importante. Y antes que nada, aprovecharlo. Tengo que dar un reconocimiento de la gente que acompaña al equipo y son personas que realmente son los que me han enseñado. Yo más que nada me dedicaba a comercializar, a hacer, mostrar estos sistemas constructivos. También me meto a aprender con ellos, pero hay unas personas que en sus manos tienen el conocimiento muy grande de estas técnicas. Se han hecho, eh, se han formado en lugares como para nuestro contexto colombiano, Barichara, y si se han formado aquí es porque los han formado los que ya se formaron en Barichara, por ejemplo. Acá, por ejemplo, vemos a Eduardo, que viene desde Santander, y es una fortuna tenerlo en el equipo donde nos aporta demasiado conocimiento. Como lo decíamos ahorita, la cultura constructiva de la tierra no es común, entonces el hecho de generar proyectos con tierra significa un conocimiento que la verdad hay que buscarlo y siempre tratar de mejorarlo, pero también ojalá que se pudiera volver una cultura, una técnica constructiva común pues, de nuestra sociedad. Entonces, pues aquí seguimos. Procesos ya donde aplicamos esa tierra al capricho del diseño, de los colores de ella. La verdad es que pues lo lleva uno a unos, pues como a unas evocaciones muy ancestrales y muy de entender qué es lo que pasa cuando hace un corte de terreno. Entonces, esa tierra que luego se levanta y uno simplemente la pule, pues se ve bastante interesante cuando continúa uno como con esa gracia que tiene la tierra en su estado natural. Ahorita les contaba que aquí hay dos yo imágenes. Hola. te voy a interrumpir ahí para que continúes con la charla y te voy a hacer algunas preguntas y las vas ahí metiendo dentro de la presentación. Me están Sí, preguntando, Antonio, sobre cómo se conecta la tapia, en este caso de este proyecto, con el concreto de manera horizontal y vertical, si es que es así. De Maya nos pregunta si en cada uno de los vaciados de la tapia se articulan entre ellos con algún elemento. Y
Si José nos pregunta si hay algunas tablas de dosificación para la tapia. Dale y vas metiendo eso durante tu presentación, si te parece, para que vayamos cerrando. Bueno, Jorge, son varias preguntas, me vas recordando. Bueno, Listo. la primera que tengo acá en la mente es digámoslo, las conexiones estructurales que deben haber entre los elementos que realmente son estructurales en un proyecto en concreto. Tiene dovelas, las dovelas las hicimos aproximadamente de 8 centímetros. Son unas dovelas que aproximadamente suben hasta 1,50. Estas tapias suben hasta 2 metros con 60. Y lo que se hace de ahí para adelante es generar claveras entre una tapia y otra, entre un encofrado y otro. Se mete una clavera, es como una especie de, de palito, no es un palo, es un pedazo de madera que va juntando y va cosiendo una tapia con la otra, porque esto funciona casi como un bloque, un ladrillo, un mampuesto, solo que mucho más grande. Por allí me hablaron de dosificaciones, pues tablas como tal, la verdad, yo no manejo, yo hago, siempre utilizo el método de la botella para mirar qué agregados tenemos y de la botella con agua. Y luego, pues de eso, lo que empezamos a hacer es generar también unas adiciones o unas estabilizaciones con elementos como la arena, ¿cierto? Y la cal, y si es necesario el cemento. Eh, esa es básicamente como la tabla general que se tiene. Pero este sistema, aunque obviamente hay que tecnificarlo, de quienes más he aprendido, que son estos personajes que están ahí, eh, me han enseñado a tocar mucho la tierra. Entonces, básicamente, para entender cuál va a ser la dosificación de cada tapial, es estar ahí presente, sentirla y probar de qué nos puede servir para cada tapia. A ver, también hay una cosa muy importante, lo académico y desde el punto de vista del control científico de lo que es un material como tal, nos habla de unas estandarizaciones muy claras. Pero les voy a dar un ejemplo. Esto es una constructora que todos los días me llevaba tierra de cualquier parte. Yo no podía ni siquiera escogerla porque no hay tiempo. Son más o menos 600, se hicieron más o menos 600 metros cuadrados de tapias y la tierra podía provenir de cualquier área aferente al lugar. Entonces simplemente llegaba a la tierra y esa tierra se aceptaba, a no ser de que fuera una tierra de un conglomerado de aluvión o que fuera una tierra llena de material orgánico, esa no se aceptaba. Pero el resto de limos arcillosos se aceptaban y simplemente a ojo se estabilizaban y a ojo y a tacto se aceptaban, ¿cierto? La verdad es que es un muy buen pues, ejercicio en todo caso y allí están, ya llevan más de un año, cada vez que puedo voy y le doy vuelta y las tapias se han comportado muy bien. Entonces, no sé si ahí respondí todas las dudas que habían como varias, no sé Jorge. Sí, Joa, ahí están las preguntas. Si quieres, vamos terminando con la presentación y hacemos al final una última ronda de preguntas y cerramos con la charla. Listo, todavía me quedan muchas de apoyo, entonces va a pasar muy rápido. Vale. Como quedaron, Entonces, como quedaron en las tapias allá finalmente, allá también aplicamos otro sistema que es la pintura en tierra, recubrimientos, mírenlos acá en los muros, qué interesante queda pues como el recubrimiento en tierra. También fue algo que se convenció, es que hay que estar siempre convenciendo frente al tema, no es que alguien lo llame a uno y le diga, venga, usted hace un recubrimiento en tierra, no, venga lo que se puede hacer con la tierra y a ver si a usted le interesa. Más de esas tapias como quedaron finalmente, acompañadas pues del paisajismo, estos son recubrimientos en tierra, pintura en tierra.
no se logra ver muy bien, pero es pintura en tierra. Eso es otra casa que está en proceso. En proceso, ahorita veíamos también algo parecido pues, a nivel de planimetría. El sueño, como siempre, lo que se va a lograr, los sueños interiores de tapiales y de atmósferas que allí se quieren generar. Y aquí, pues rápidamente voy a llegar a otro tema. El sistema constructivo en este caso es concreto. En la otra veíamos que sistema constructivo estructural es concreto, en la otra era madera. Aquí es concreto, todo el proceso es concreto, pues como para contextualizar el proyecto. Y aquí entra el tema de la guadua. Entonces, la casa tiene una particularidad. No tienen los mampuestos, a diferencia de la otra que veíamos, no son en bareque, sino en esterilla revocada, que es diferente, ¿cierto? Realmente el alma del proyecto es guadua, la esterilla, que también es guadua, son los elementos que le dan eh, densidad al panel, ¿cierto? Al panel en general, y por fuera lo que tendrían es un revoque en tierra. Sin embargo, para efectos de aislamiento, aplicamos en algunos casos poliestireno expandido. Aquí tenemos más temas de guadua, ya sé que se habló de la guadua, ¿cierto? Pero vale la pena aquí mostrarlo y rescatarlo, dando las esterillas, que también el techo es en esterilla, en guadua. Tapial, aquí tenemos ya uno de los tapiales del proyecto. Ya miren una cosa importante que no les había contado, esto es otro sistema de encofrado. Entonces es un encofrado mucho más liso, ¿cierto? Y que permite muchas más reutilizaciones, en este caso por ser de una estructura metálica. Esta tapia aquí va quedando en su momento. Y acá hay otra cosa importante como proceso de constructivo en tierra, y es morteros. Los morteros los hicimos en tierra también, los morteros de piso de nivelación. Obviamente con cemento también, pero tienen un porcentaje en aproximadamente del 50% en tierra. Continuamos, proceso constructivo, y aquí lo que les decía es que luego de que tenemos la esterilla, simplemente revocamos con tierra esa esterilla, ¿cierto? Aquí está pues todo esa tierra para que enchampeada, para que sea luego recortada. Y estos son los muros como van quedando. Esto hace parte ya de elementos decorativos, pero también importantísimos, porque la tierra en este caso nos puede servir para muchas cosas, ¿cierto? La cocina. Y por acá ya se ve otra vez a Eduardo, pero con otra ropa. Por acá haciendo un paleteado, como lo llamamos aquí, un llaneado, un paleteado del muro. Y este es el acabado final, que pues la verdad no necesita que quede liso. En este caso, pues no, me parece muy interesante que quede con esa textura. Más tapia, pero aquí van a ver algo interesante en la primera imagen izquierda. Está la tapia, pero sobre esta hay esterilla que luego fue revocada con tierra y da la sensación de que la tapia sube hasta el final. Esto de hecho se ha hecho como prueba porque pues básicamente están pidiendo mucho la apariencia de la tapia, pero en muchos casos es definitivamente imposible hacerlo y uno casi que dice no, no se puede, pero hay posibilidades de combinar los sistemas y que queden como uno solo, más enlucidos. Y pintura en tierra. Estos son los espacios como más o menos van hoy, un poquito más adelante. Estos pueden ser fotos de hace 15 días o 20 días. Cómo quedó el techo, los espacios y cómo se va perfilando la casa, ¿cierto? Todos esos mampuestos que se observan ahí son en esterilla, uno no creería que fueran, y que incluso pueden dar un nivel de acabado y de pulimiento muy bueno, ¿cierto? Esa es esta casa, ahí va, con el proceso ya de pintura, también en tierra.
Acá tenemos otra experiencia que esta también es de hace muy reciente, una casa antigua, patrimonial, en Tapia, que la restauramos con tierra, ¿cierto? Entonces quedó otra vez como lo que ahorita les decíamos, como una tapia expuesta. Realmente esta tapia ahí se ven los vestigios de la cal que tenía en la parte ya de como recubrimiento para protegerla, pero la dejamos así, con tierra a la vista, como si fuera una tapia. Realmente es una tapia, pero una tapia con un sistema, digámoslo, de empañetado. Y estos son los interiores, también en tierra y pintados en tierra. Yo creo que algo se alcanza a ver las texturas que tienen los espacios. Una casa pequeña, pues que va a funcionar para una constructora como su sala de ventas. Estas son las mismas imágenes y finalizamos con otros proyectos que ya están empezando a entrar con tierra en locales comerciales, ¿cierto? Es acá muy osados nos pusimos a plantear un diseño bastante complejo y pues la idea es precisamente ser capaz de lograrlo con la tierra y con todas las condiciones que tiene construir o hacer elementos en tierra para espacios confinados. Y pues ahí le di como un acelerón rápido a la charla. Entonces podríamos pasar a las preguntas. Listo, Joa. Entonces, hacemos digamos que una ronda de preguntas y ya le damos como conclusiones a la charla para terminar. Entonces, nos preguntan algo sobre los costos. Yo creo que eso lo podríamos dejar para lo último y siempre me gusta pues hablar de que obviamente depende de muchísimas cosas los costos de cada construcción, depende de cada necesidad tanto del lugar como tal, como la necesidad de los clientes. Em, por ejemplo, aquí una pregunta de tiempos. ¿Cuánto tarda la compactación de un metro cúbico de tapia? Si tienes algunos datos ahí como en la cabeza. Sí, básicamente, a ver, va a transformarlo más o menos, vean. Una tapia puede tener 40 centímetros de ancho, mínimo 30, lo digo yo pues en cuanto a lo que he podido hacer, ¿cierto? Podrían haber tapias mucho más delgadas, creo que he visto por ahí unas de 10 centímetros, pero en fin, esa no es la pregunta. Lo que les quiero decir es que hemos medido en términos de metros cuadrados, ¿cierto? Entonces les voy a contar que en metros cuadrados, una tapia de 30 centímetros siendo muy eficientes, podríamos hacer al día unos 4 metros cuadrados con una cuadrilla de 3 personas. Vale. Entonces, ya siguiendo cuenta, sería .30 por, ¿por cuánto? Por 5 metros cuadrados. Eso nos daría el área, eso nos darían los metros cúbicos que estaríamos logrando. Básicamente uno podría estar hablando, para responder la pregunta más precisamente, que uno hace un metro cúbico día por medio. Vale. Aquí ya pasando al tema de la guadua, nos pregunta de Maya sobre si cuando una foto que mostraste que estaban sopleteando la esterilla, que eso es una técnica asiática, pues que se están utilizando la misma técnica asiática que también la sopletean. Bueno, básicamente en algunos casos lo aplicamos, pero no tenía ni idea que era una técnica asiática. Fue más de uno de estos maestros con los que aprendemos día a día, que son los que hacen eh, para en algunos casos quitarle humedad al elemento. Ok, o sea, digamos que secarlo para que evitar pues, los movimientos de retracción cuando pierde humedad y pierde dimensión. Claro, aunque lo correcto sería que adquiriera el equilibrio
o su punto de equilibrio de humedad en el lugar, precisamente por los tiempos. A veces hay que ayudarle de otras maneras. Vale, sí, yo creo que eso es muy importante resaltar en el trabajo que has presentado. Pues primero agradecerte porque es un trabajo muy, muy bueno el que estás haciendo, felicitarte y quedo muy contento de la presentación que has hecho y refuerzas mucho más lo que venimos diciendo en el Instituto de Construcción Sostenible, de que la respuesta a un proyecto no puede ser la misma de concreto, metal a diestra y siniestra, sino que hay otras alternativas para plantear una solución a un mismo proyecto, ¿cierto? Entonces, yo creo, Joa, que nuevamente felicitarte y aquí también hay unos participantes que nos están agradeciendo y resaltando tu trabajo. La última pregunta que tenemos aquí como para cerrar sería el tema de las tapias, que qué tratamiento se le hace a las grietas cuando aparece una grieta en la tapia. Listo. Pues antes que nada, Jorge, muchas gracias a vos. Bueno, pero entonces esa pregunta es una pregunta que hay que hacerla también con una analogía. La tapia como tal, como nos gusta, que es dejarla desnuda a la vista, es una técnica que casi que como el concreto a la vista no permite resanarse, pero sí puede uno tal vez utilizar algunos sistemas como las mismas pinturas en tierra y uniformar ciertos segmentos de la tapia. Eso Ujú. significa, en todo caso, dejar de visualizarla desde un punto de vista de natural, ¿cierto? Natural completamente. La verdad, nos pasa mucho, entonces, esa casa que veían que se restauró, pues precisamente luego empezó a mostrar algunas fisuras, eh, que se resanaron y después se pasó una capa de pintura, eso sí en tierra, pero que le tapó muchas, si uno ya va, se hace cerquita, le tapó mucho el color a la piedra natural que tiene, por ejemplo, piedras negritas o que la piedra por allí blanquita, que eso realmente como textura lo hace ver muy bonito. Entonces todo quedó uniformado, sí con la rugosidad, pero quedó uniformado. Vale, listo, Joa. Yo creo que eso es una cosa a resaltar como para que vamos terminando y es cómo se resuelven todos estos problemas en obra. Es decir, si hoy en día en la construcción en concreto y metal, digamos que llevan cientos de años ya de estudio, hay inconvenientes, obviamente con estos procesos que estamos rescatando, que estamos intentando volver a técnicas mucho más consecuentes con el medio ambiente, hay problemas, ¿cierto? Y hay también intenciones de nosotros como arquitectos de dejar los materiales a la vista, de que la fisuración sea parte de la estética también de lo que es el proyecto y entender también cómo podemos responder ante situaciones que se presentan el día a día de las obras, lo que tú me decías de cómo secar rápidamente la esterilla porque necesitamos instalarla rápidamente o cómo poder trabajar la tapia aunque se fisure o cómo poder completar la tapia hasta arriba simulando que la tapia va hasta arriba. Entonces yo creo que es eso, es aprender del material casi que tocándolo, como decís, palpándolo y empezar a perderle el miedo a que son sistemas que se caen o que son malos o que no duran. Por ejemplo, esa casa que nos mostraste es una casa que seguramente supera los 50 años y todavía está y con una repotenciación sigue para otros 50. Eh, Sí, de hecho, Jorge, a ver, el tema es muy interesante. Bueno, hablando de esa casa como tal es una casa que se iba a demoler y puede que se esté estudiando la posibilidad de que se mantenga, precisamente por lo interesante que puede convertir. Y la respuesta es que sí, es una casa que tiene aproximadamente 100 años. Entonces, y ahí está, pues que eso es otro de los temas que uno siempre tiene como
respuesta cuando preguntan acerca de la estabilidad de proyectos como este, no es sino mencionar los proyectos, o bueno, la arquitectura colonial que tenemos, incluso la arquitectura milenaria que hay, ¿cierto? Por mencionar, por ejemplo, la muralla china, que es un tapia recubierta con piedra, ¿cierto? Bueno, pero entonces hay un tema clave, Jorge, y es que sí, tenemos que ser tan organizados, tan rigurosos y tan científicos como lo son con el concreto y como lo son con el metal, y como lo son con la madera, y como lo son con todos los sistemas constructivos, con el ladrillo. Lo que hay que tener muy claro es precisamente generar estos espacios, porque aquí es donde podemos generar el gremio para aprender entre todos cada vez de cómo mejoramos estas técnicas. Porque, para ser muy sincero, en muchos casos uno podría, por facilidad, cambiar los sistemas constructivos de cualquier especificación que tiene para un proyecto, porque la verdad a veces la mano de obra es escasa, las técnicas uno mismo las tiene que probar y no tiene uno un manual como en muchos otros casos, ¿cierto? Entonces, digámoslo, es un constante también correr riesgos. En todos estos proyectos se corren muchos riesgos. Al final les mostramos unos en locales comerciales donde pues a uno no le pasa por la cabeza que es que a un local comercial hay que entrar para hacer esas tapias que veían aproximadamente 10 metros cúbicos de tierra y dónde las va a poner, ¿cierto? Si eso lo entra uno en una lona no va a rendir, entonces luego se vuelve inviable como negocio y como aspecto importante que también debe ser, y es que finalmente esto es un trabajo, ¿cierto? Y también debe generar una rentabilidad. Esa rentabilidad es compleja también medirla, mientras que hay otros procesos constructivos que son mucho más estandarizados y simplemente es ir a algunas literaturas donde te dicen cómo son los rendimientos y cómo se pueden generar los proyectos de una manera más eficiente. Entonces sí es un tema que la verdad es porque uno la tiene como dentro de su ADN y tratar siempre de hacer estos proyectos y de generar esos riesgos. Pero yo quiero resaltar es precisamente la oportunidad que tenemos de agremiarnos, de pensar bastante en estos sistemas constructivos que realmente nos pueden dar y propender por un medio ambiente mucho mejor para que le dejemos a nuestras futuras generaciones. Entonces, pues básicamente el tema de construir en tierra tiene pues además una filosofía interna pues de todo lo que significa, ahorita lo hablamos, la salud, lo que significa casi que un trabajador a uno le diga que ni siquiera las manos se le rajan con la tierra, es porque es material noble, porque es un material también que aquí hemos visto algunos proyectos y Jorge también que ya los ha mostrado, que tienen cierto nivel de poder adquisitivo, pero qué interesante es poder también esto empezarlo a volver una estandarización tan clara y tan clave para que muchas personas puedan acceder y autoconstruir. Básicamente eso es uno de los propósitos también de poder seguir avanzando en los temas de construir con la tierra. Listo, Joa. Yo creo que hoy se ha logrado completamente pues el objetivo del Instituto de Construcción Sostenible, que es, digamos, difundir todas estas técnicas y estos pensamientos alrededor de la construcción. Te agradecemos nuevamente y esperamos contar con vos en próximas ocasiones. Bueno, Jorge, pues gracias y de nuevo felicitarlos por esta iniciativa que han tenido de hacer un instituto, de empezar a divulgar estos sistemas constructivos
y claro, pues que cuentan conmigo porque pues, de entrada me apasiona mucho el tema y creo que entre todos podemos aprender muchas cosas. Listo, mil gracias, que estén bien. Listo, bueno, que estén muy bien. Chao. Chao.